Bienvenidos a este primer video del módulo de ginecología y obstetricia. Vamos a iniciar con el tema de ciclo genital femenino. El ciclo genital femenino tiene una duración normal de 24 a 38 días y en promedio 28 días. Se divide en tres fases. La primera es la fase menstrual, que comprende todos los días de sangrado y en promedio son de 1 a 3 días, aunque esto puede variar dependiendo los días de cada paciente. La segunda fase es la fase proliferativa, que abarca del día 4 al día 14, y por último la fase secretora, que abarca del día 14 hasta el día 28 o el día en el que se vuelve a presentar el sangrado. Otra fecha importante que hay que recordar es el día 14, que es el día en el que sucede la ovulación, y también, solo como recordatorio, la fase proliferativa también se conoce como fase folicular y la fase secretora también se conoce como fase lútea. El ciclo genital femenino está regulado gracias al eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Hay que recordar que el hipotálamo es una estructura encargada de regular funciones autónomas que suceden en el organismo. Dentro de ellas también está la regulación hormonal. El hipotálamo libera la hormona GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que a su vez va a actuar en hipófisis anterior para liberar LH y FSH. Estas hormonas van a estar actuando directamente a nivel ovárico. Algo importante que tenemos que destacar de la GnRH es la forma en que se secreta. Lo hace de forma pulsátil, que quiere decir que su secreción no es rítmica, sino que se puede secretar, tiene ciertas pausas, se secreta, tiene pausas, pero no es una forma rítmica. Y esto es algo muy importante porque favorece mediante este mecanismo que los receptores de GnRH no se sobreestimulen y lleguen a insensibilizarse. Esta propiedad es aprovechada en tratamientos médicos mediante el uso de análogos de GnRH. ¿Por qué? Porque si queremos tener una estimulación, podemos utilizarlos en reproducción asistida o estimulación ovárica. Y si queremos inhibir todos los efectos, por ejemplo, bloquear el efecto de estrógenos, que son el producto final de todo este eje, pueden ser empleados en patologías dependientes de hormonas como endometriosis, pubertad precoz y los miomas. Otro dato importante también es que hay hormonas que estructuralmente se parecen a la GnRH, como son la gonadotropina coriónica humana y la hormona estimulante de la tiroides. Esto es importante porque al ser parecidas estructuralmente pueden tener efectos a nivel del eje. También otro tipo de hormonas que es importante mencionar son las hormonas que regulan directamente la secreción de la GnRH, que son la dopamina y la prolactina. Bloquean esta secreción. Entonces también alteraciones a nivel de esas hormonas tienen repercusiones en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. La FSH y la LH actúan de forma conjunta a nivel del ovario, pero para fines didácticos vamos a describir primero qué es lo que hace la FSH. La FSH, como su nombre lo dice, es la hormona folículo estimulante y su función es estimular a toda la corte folicular. Recordemos que a nivel ovárico tenemos cerca de 500.000 folículos, de los cuales solamente unos 400 llegan hasta la etapa de ovulación. La FSH en la primera mitad del ciclo es secretada de una forma constante, que quiere decir que sigue más o menos un patrón en meseta. Se secreta de forma constante y está estimulando igual de forma constante a todos los folículos. Después tiene un ligero descenso. Este descenso es clave para la selección del folículo dominante. ¿Por qué? Porque solamente el folículo más adaptado va a continuar creciendo a pesar de este descenso. Después la FSH tiene un pico y en este pico ese folículo que se había logrado adaptar al descenso pues va a continuar creciendo y va a llegar a ser el folículo dominante. Entonces, una de las funciones importantes de la FSH es que ayuda a la selección del folículo dominante. Ese folículo dominante tiene dos capas importantes, que es la capa de las células granulosas y la teca. La FSH directamente se encarga de estimular el crecimiento de la granulosa. Esta capa es importante porque ahí se produce una enzima que es la aromatasa. Esa enzima es
fundamental para todo este proceso del ciclo genital femenino porque transforma los andrógenos a estrógenos. Recordemos que el estrógeno más importante a nivel ovárico es el estradiol y la función más importante del estradiol es favorecer que el endometrio crezca, que se engrose. La FSH está regulada por sus productos, como ocurre con la mayoría de las hormonas. Los estrógenos, que son el producto indirecto principal de la FSH, en este caso el estradiol, va a estar bloqueando su actividad o va a estar regulando de forma negativa su actividad mediante un feedback negativo. Y también hay otra hormona que se produce a nivel de los folículos, que es la inhibina folicular, que va a estar bloqueando la actividad de la FSH. Algo importante de la inhibina folicular es que es estimulada o su secreción se estimula mediante la producción de andrógenos. Cuando hay muchos andrógenos, hay mucha inhibina y por lo tanto se está bloqueando la función de la FSH. Es algo que hay que destacar porque esto explica por qué en muchas patologías en las que hay androgenismo hay alteraciones a nivel del ciclo genital femenino, sobre todo que no hay ovulación. La LH, como mencioné anteriormente, también está haciendo sus funciones a la par que la FSH. Ayuda a que madure el folículo y también estimula el crecimiento de una de las capas importantes del folículo dominante, en este caso de la teca. En la teca se producen los andrógenos. Y otra de sus funciones también importantes es que favorece el crecimiento y mantenimiento del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el remanente que queda después de que se expulsa el ovocito y la función principal del cuerpo lúteo es producir estrógenos y progesterona, pero sobre todo, así fundamentalmente, progesterona. Una vez que entendimos cómo funcionan esas hormonas a nivel ovárico, es importante que analicemos cómo se da su secreción y qué picos tienen y cómo se relaciona sobre todo con la ovulación. Vamos a repasar nuevamente. eh, Vamos a empezar con la FSH. La FSH, como mencioné, tiene una fase de meseta, que quiere decir que se está secretando de forma constante, casi en la primera mitad del ciclo. Es una forma constante. Todos los folículos son estimulados igual. Después tiene un descenso en el que el folículo más preparado pues va a continuar creciendo. Con este pico, ese folículo que de por sí ya estaba adaptado pues va a seguir creciendo, ¿no? Y en la segunda fase del ciclo su actividad baja. Ahora otra de las funciones de la FSH es producir estrógenos. Los estrógenos, como vemos en esta gráfica, van también incrementando y se da también un pico de estrógenos. Recordemos que esos estrógenos provienen de la aromatización de andrógenos y esos andrógenos a su vez vienen vienen como resultado de la estimulación de la LH. Entonces vamos a hacer el seguimiento de la LH. La LH también está haciendo su trabajo aquí a la par, ¿no? Lo que voy a marcar de verde. Está estimulando a la teca para que produzcan andrógenos. Y hay un pico aquí de LH. Ese pico de LH se da por el pico que se dio aquí primero de estrógenos. Suena un poco confuso todo esto, pero lo importante que hay que destacar de aquí es que la LH es la hormona fundamental para que se dé la ovulación porque es el pico que precede a la ovulación. Aproximadamente unas 10 a 12 horas antes de que se dé la ovulación hay un pico de LH y ese pico de LH está favorecido por el pico de estrógenos. Si se dan cuenta, aquí a nivel gonadal es uno de los pocos ejemplos donde podemos ver un feedback positivo. ¿Por qué? Porque la FSH al producir estrógenos de forma indirecta está ayudando a que se dé el pico de LH y esa LH al producir andrógenos
que se van a transformar en estrógenos, está favoreciendo que se dé también el pico de LH. Entonces es como todo un ciclo en los que todos se ayudan, ¿no? Se retroalimentan. Bien, todo lo que expliqué sucede antes de que se dé la ovulación, en la primera fase. En la segunda fase, que es la fase lútea, recordemos que una de las funciones de la LH es producir o favorecer el mantenimiento del cuerpo lúteo. Y dentro de las funciones del cuerpo lúteo está la producción de progesterona. Entonces, en la segunda fase es donde vamos a ver que se da el pico de progesterona. Después de toda esta explicación, lo importante a destacar es que el producto final de todo este proceso son dos hormonas, ¿no? La producción de estrógenos y la producción de progesterona. La función de los estrógenos es estimular el crecimiento de los órganos sexuales secundarios y también de bloquear la prolactina. Recordemos que la prolactina es una hormona que bloquea la liberación de la GnRH. Y también la otra hormona que se produce es la progesterona. La actividad que tiene la progesterona es favorecer todas las condiciones adecuadas para que se dé la gestación. ¿Qué necesitamos para que haya gestación? Que el endometrio esté preparado, que esté maduro, preparar las mamas para la lactancia, hacer que el miometrio no se esté contrayendo para favorecer la implantación. Y también dentro de sus funciones está que eleva la temperatura corporal y hay cambios en el moco cervical. Otro punto importante acerca de los estrógenos es que hay dos tipos de estrógenos importantes para este tema, ¿no? El estradiol, que es el estrógeno más importante en la vida fértil, que se produce en el ovario y que tiene actividad a nivel endometrial, y la estrona, que es el estrógeno más importante en climaterio y en síndrome de ovario poliquístico. Nuevamente tenemos esta gráfica para recordar cuáles son las hormonas que predominan antes y después de la ovulación. Entonces aquí tenemos la hormona que predomina antes de la ovulación. Si vemos todos estos picos, son los estrógenos. Y también la LH, ¿no? La hormona que predomina después de la ovulación es la progesterona. Y tiene un pico máximo el día 21, 8 días después de que se da la ovulación. Con esto concluimos el tema de ciclo genital femenino. Recuerda que esto es un canal de repaso y no está exento de errores. Tampoco sustituye el estudio, el uso de manuales, guías y bibliografía de referencia. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en redes y ayúdanos a difundir contenido médico de utilidad.